Bienvenidos y bienvenidas a este podcast El sentido de la conciencia. Mi nombre es José Verdú y aquí nos adentramos en el misterio donde percepción y realidad se revelan como una sola. Empecemos. En este tercer episodio vamos a continuar un poco la idea que compartía en el episodio 2, en el que hablaba sobre cómo nuestra mente se vuelve un filtro para la experiencia que tenemos y cómo filtramos todo lo que vivimos en realidad en base a todas las creencias que hemos ido almacenando en nuestras mentes, nuestras ideas preconcebidas sobre ciertos temas, nuestros hábitos y nuestras programaciones. Y hablaba de cómo esto también, conforme va avanzando el tiempo en el desarrollo de un ser humano, empieza a volverse las bases de su personalidad. Si bien podríamos decir que una persona viene a este plano ya con algo de antes, y esto se evidencia de muchas formas, ¿no? Como un niño o una niña desde tan pequeñito ya puede exhibir ciertos comportamientos y ciertas tendencias, incluso antes de que los padres u otras figuras se encarguen de inculcarle o enseñarle algo a ese niño o niña. Esto también explica cómo para un ser humano es tan loco que pueda aprender tan rápidamente a hablar, a construir oraciones, a desarrollar conceptos, ideas complejas, ¿no? Hay un tema ahí detrás que permite que esto suceda, y a esto se le ha llamado de muchos nombres, y Jung justamente decía que esto es el inconsciente colectivo, ¿no? Como hay un repositorio de mucha información a la que esos nuevos seres humanos pueden conectar, tienen acceso, y eso ya da como un punto de partida para lo que luego viene a ser el desarrollo de esa personalidad. Y de alguna manera, yo decía, cómo en el proceso de desarrollo de una persona, esa exposición al entorno, a otros individuos, a la cultura, empiezan a forjar la personalidad de esa persona. Sí, yo decía la otra vez, sí, y es algo que a mí me pasaba, por ejemplo. Por algunas razones, en mi etapa de infancia, adolescencia, incluso después, tenía una propensión a la ira. Era una de las cosas que me afligía, me afectaba mucho y que no sabía cómo gestionar. Realmente no sabía cómo gestionar esas emociones sobre todo. Y claro, lo que pasaba es que como yo tenía esa dificultad a gestionar esa emoción, mi entorno validaba esa dificultad, y las personas que me iban conociendo en esas etapas de mi vida me podían definir como una persona iracunda, una persona cabreada. Esto se volvió una forma de comportarme que luego se validaba con cómo las personas me definían, lo que a su vez retroalimentaba esta idea que se iba forjando en mi cabeza de que yo era una persona cabreada, que soy así. Y claro, no fue hasta mucho después, hasta alcanzar un despertar espiritual, como ya te contaba en el episodio anterior, en el que reconozco que no soy mi mente, es decir, no soy lo que creo o pienso de mí o lo que el resto piensa de mí, que pude entrar en esa gran realización de que no soy cabreado, y que tal vez por muchas razones he tenido una propensión a la ira y me ha costado gestionar esas emociones fuertes, mas no era esa mi identidad esencial. Y esto es clave porque el desarrollo de la identidad, y ese es el tema central de este episodio, es un proceso complejo y es un proceso en el que normalmente, como ya mencionaba, la sociedad, la cultura, nuestras tradiciones, nuestras familias van a influir en cómo esa identidad se va desarrollando. La forma en la que nuestra sociedad está estructurada demanda ciertas cosas de nosotros. Ya me iré abriendo poco a poco en este espacio más y más, y te iré contando más cosas mías. Una de ellas es, desde muy pequeño entretenía esta idea de otras civilizaciones, ¿no? De otros planetas, de otros lugares, con esta curiosidad, con esta intriga de cómo son las cosas en otro planeta, cómo se desarrolla una sociedad, cuáles son los valores de esas sociedades, a qué aspiran. Porque a mí siempre me conflictuó esta idea de que la vida
debía ser esta carrera de ratas, como dice Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, en el que tenemos que aspirar a la acumulación de riqueza, ¿no? Este enfoque hipermaterialista, en el que todavía hay muchas personas que en nuestra cultura occidental, sobre todo, están muy envueltas, ¿no? Y esto es una de estas cosas a las que nuestras sociedades tienden a empujarnos a hacer, y esto va moldeando nuestra identidad. Entonces es natural que cuando una persona pasa su proceso de ir al colegio, no empieza tal vez ahí a desarrollar ciertos gustos, ciertas inclinaciones, luego empieza a proyectarse con la posibilidad de terminar el colegio en una carrera universitaria, en un eventual trabajo, ¿no? Es muy difícil que no se nos llene la cabeza de expectativas, de deseos, de cosas que queremos lograr en la vida, que por supuesto están completamente enmarcadas en lo que socialmente se nos ha ido vendiendo, digamos, ¿no? ¿No? La persona ya está condicionada a que tiene que salir luego de la universidad, tiene que encontrar un trabajo, ojalá gane bien. El ganar bien le va a permitir tener cierto disfrute de lo que el plano físico tiene para ofrecer, comprarse el auto del año, tal vez eventualmente una casa, luego cuando tenga hijos, si esa es su decisión, poderles llevar a un buen colegio y que así continúe, ¿no? Esta rueda que nunca termina. Nuestro sentido de identidad inevitablemente va dependiendo de esas aspiraciones sociales que luego se vuelven personales. Y no es raro que suceda que en ese proceso una persona empiece a darse cuenta de que ha ido heredando ciertas aspiraciones que no son necesariamente suyas y que esas aspiraciones han estado cimentadas en ese sentido de identidad que se ha derivado de la conexión de esa persona con su sociedad y su cultura. Pero que ahora, conforme empieza a surgir un nuevo nivel de conciencia, la persona entonces hace una mirada hacia su interior y dice, espérate un momento, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? O mejor aún, ¿quién realmente soy? Y de ahí que obviamente pasen en la cronología del desarrollo de un ser humano que de ese frentazo, de ese paredón, de confrontarnos contra esa pregunta milenaria, ¿quién soy?, se dé normalmente en etapas más tardías de la vida, ¿no? No es tan común que se dé esta pregunta existencial tan fuerte en una persona menor de edad, en un niño, en un adolescente, ¿no? Ahora está pasando más y qué hermoso, hay más conciencia. Pero normalmente esto se da después en la vida, cuando ya hicimos las cosas, tal vez alcanzamos ciertos objetivos y luego en el alcanzarlos no recibimos esa satisfacción que esperábamos y entonces nos empezamos a preguntar cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de todo esto, para qué hago, para qué he hecho todo lo que he pasado haciendo a lo largo de estos años. Y en ese momento pues viene esta etapa difícil que podríamos equiparar a una noche oscura del alma en la que la persona se enfrenta con esa cruda realidad de que se desconoce, de que por diversas razones, entre ellas, como ya digo, lo que influye, a lo que nos empuja la sociedad y la cultura, la persona no se ha dado el permiso de mirarse y decir, oye, ¿quién soy yo más allá de todo eso? Y esa es una parte del proceso espiritual que es complejo sobrellevar, porque generalmente no hay el contexto ni el apoyo de la sociedad para descubrir quiénes somos. De ahí que esta pregunta se vuelva luego un proceso espiritual. Y que las personas que en algún momento nos hicimos esa pregunta de verdad y que realmente queríamos encontrar una respuesta, empecemos a buscar en las tradiciones del pasado respuestas. Esto es muy poderoso porque, y es un poco la línea de este podcast que quiero hacerle cada vez más coyuntural, porque en mi trabajo me ha pasado que he tenido que traducir un poco este contenido, esta información, estas herramientas a un lenguaje que sea digerible para cualquier persona, no solamente para las personas que naturalmente tienen una inclinación espiritual. Y de hecho eso es lo que me ha permitido que pueda llevar este tipo de herramientas como la meditación, que es una de mis especialidades, al contexto corporativo. Pero en cambio ahora,
que el despertar es tan masivo y hay tantas más personas conectando con esto, creo que me puedo permitir ser un poco más directo en la expresión de estas ideas sin tener que cuidar tanto el uso del lenguaje porque pueda haber cierta resistencia. Más bien ahora nos estamos abriendo a tal punto que se puede hablar de una forma mucho más libre de estos temas porque las personas en general están más abiertas a recibirlos. Y en este podcast la idea central es esa gran pregunta, ¿no? Como ¿quién soy? Curiosamente, si yo te hago a ti esa pregunta y te digo ¿quién eres? Respuestas comunes que vamos a encontrar son estas que vienen desde la mente, ¿no? Empiezo a describir mi personalidad, empiezo a describir mis gustos, mis disgustos, mis talentos, etcétera. Cosas que cambian en el tiempo y que realmente no me definen. ¿Sí? Son cosas que hago, son cosas que me gustan, como mi profesión. No sé, alguien me dice, oye, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿No? Normalmente cuando alguien recibe esa pregunta, alguien contesta, soy abogado, soy arquitecto, soy empresario. No somos esas cosas, ¿no? Y el lenguaje nos juega en contra. Hacemos esas cosas. Entonces, para que podamos acercarnos a responder esa pregunta y que realmente empecemos a descubrirnos, necesariamente tenemos que ir más allá de la mente. Tenemos que atravesar el pensamiento para encontrarnos con quién está ahí detrás. Es común, previo al despertar, y lo decía en el episodio anterior, creer que somos nuestra mente, creer que somos nuestros pensamientos, creer que somos esas ideas que tenemos de nosotros mismos que son reafirmadas por las ideas que el resto tiene de nosotros. Cuando viene el despertar espiritual, alcanzamos ese reconocimiento de que no somos nuestra mente, sino que tenemos nuestra mente. Es decir, quien soy es quien tiene esta mente. Y eso es una primera parte de la respuesta que nos lleva a un viaje interior. Hay muchas prácticas que nos pueden ayudar a traspasar el pensamiento para encontrarnos con el pensador, que es distinto, ¿no? Prácticas que nos jalan hacia el presente y que además nos ayudan a desarrollar esa conciencia del observador. Ese tipo de herramientas nos van a ayudar a ir descubriendo capa a capa quiénes somos mientras nos vamos despojando capa por capa de quienes no somos. Desde la visión espiritual decimos, ok, no soy mi mente, tengo una mente. No soy mis emociones, tengo la experiencia de sentirlas. No soy mi cuerpo. ¿Sí? Mi cuerpo es finito y es ese vehículo que me permite tener esta experiencia humana, que me permite experimentar el plano físico, un plano interesantísimo que experimentar. Conforme me voy despojando de todo eso, no soy esto, no soy aquello, no soy las ideas que tengo de mí, no soy mi profesión, no soy mis aspiraciones, no soy lo que mis padres o mis amigos o mis hermanos o mis familiares piensan de mí. Conforme me voy quitando todo eso, poco a poco empieza a surgir esta sensación del ser. Empiezo a tener la experiencia de ser. Y como digo, cuando en la vida cotidiana tenemos momentos, prácticas, que puede ser desde hacer ejercicio, desde nadar, desde leer un libro, desde pintar, desde escuchar música, desde crear música, desde estar con nuestros hijos jugando, pero realmente estar presentes en cuerpo y mente, estas prácticas, estas experiencias, nos permiten conectar con esa capacidad de ser, de existir en cada momento tal y como es el momento. Más allá de nuestras ideas sobre nosotros, sobre la vida, etc. Y ahí empezamos a sentir quiénes somos. Y lógicamente, esa práctica milenaria que tantas culturas por tanto tiempo alrededor del mundo han practicado, que nos permite conectar con nuestra verdadera esencia, es por supuesto la meditación. Porque al meditar lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? Es pasar a través de la mente, ir detrás del pensamiento y empezar a reconocernos como quien percibe la vida, como quien en ocasiones puede voluntariamente generar pensamientos o incluso puede encontrarse observando el contenido de la mente con pensamientos que ya están ahí.
Cuando medito puedo darme cuenta de las sensaciones que están en el cuerpo, desde emociones que puedo sentir hasta sensaciones que puedo sentir. Y empiezo a darme cuenta de quién soy. Esta es obviamente una respuesta que no te la va a dar nadie. ¿Quién eres tú? Esa es una respuesta que solo tú puedes descubrir, porque solo tú puedes conectar conscientemente con la experiencia de ser tú. Que eso eres. Eres quien está teniendo esa experiencia de ser. Que obviamente es un enredo porque va completamente, no sé si en contra, pero es completamente diferente a lo que el contexto social, cultural nos dice que somos. Si te pones a reflexionar sobre esto, es dramático porque, claro, inevitablemente vamos a hacer una revalorización de las cosas a las que antes de nuestras vidas le asignábamos valor. Desde el sentido de identidad forjado por la sociedad, la cultura, la familia, valoramos y despreciamos ciertas cosas y aspiramos y queremos evitarlas por lo mismo. Una vez que hay el despertar espiritual y empiezo a reconocerme como este ser que habita este cuerpo, pues entonces hay ciertas cosas que antes tal vez consideraba valiosas que ahora ya no son tan valiosas, como por ejemplo la acumulación de bienes materiales. Tampoco se trata necesariamente para todos los casos de irnos al extremo opuesto, que esta es una de estas cosas que como seres humanos contemporáneos somos muy buenos haciendo. Nos vamos de un extremo al otro. ¿No? Si antes las personas abusaban de mí y yo me quedaba callado y no decía lo que pienso, entonces ahora digo todo lo que pienso y termino siendo un idiota que hiera a las personas con sus palabras. No, obviamente no. El punto ideal no es el otro lado, es ese punto medio donde puedo discernir, puedo ser consciente del uso de mi lenguaje para poder expresar lo que estoy sintiendo en los momentos en los que es necesario hacerlo, mientras tampoco dejo de poner los límites saludables necesarios, ¿sí?, para poder vivir una vida más soberana y que las personas no se aprovechen de mí. Digo cualquier cosa. Entonces, conforme vamos revalorizando nuestras vidas, empiezan a cambiar nuestras prioridades. Esto nos pasó en la pandemia, acuérdate. Fue un momento en el que dijimos, oye, espérate, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Y durante un tiempo lo pudimos sostener. Mientras el mundo seguía siendo como era en ese entonces, tan distinto a lo habitual, esas nuevas cosas que veíamos que eran más importantes, ahora el estar con familia, el tiempo con uno mismo, el cultivar esas cosas que nos hacen brillar el alma, las podíamos ver con la relevancia que tenían. Y así les dábamos el tiempo que merecían. Y además teníamos el tiempo para hacerlo. No estábamos en ese corre-corre del día a día como estamos ahora otra vez. Tantos aprendizajes, descubrimientos, claridad, realizaciones que tuvimos durante la pandemia que se han ido poco a poco diluyendo en el calor del hábito, de la rutina, del estar ahí, ¿no?, alcanzando, consiguiendo, logrando. Y nos vamos desconectando de esa esencia espiritual que es nuestra verdadera identidad. Repito, no es irme al extremo opuesto, excluirme en la montaña, ponerme a meditar todos los días. No va por ahí. Pero sí va de alcanzar un grado de sinceridad mayor con nosotros mismos, con nosotras mismas, que nos permita hacer una escala de prioridades en nuestras vidas coherente con nuestra esencia espiritual. Finalmente aspiramos, buscamos cosas porque pretendemos que de conseguirlas vamos a recibir eso que buscamos, esas emociones, esa alegría, esa dicha, esa paz, ese sentimiento de lo logré. Si es que aspiro a esas cosas desde un sentido de identidad forjado a través de la familia, la sociedad, la cultura, expectativas de otros, entonces el rato que alcance todo eso, aquello que esperaba sentir no va a estar. Como seres humanos podemos caer en la necedad de volverlo a intentar, ¿no? A ver, entonces no era ese auto o esa casa, entonces quizás es una casa más grande o quizás es otro auto. No va por ahí. Más bien es, oye, espérate, primero déjame conectarme con quién soy, desde esa conexión conmigo mismo, qué realmente aspiro, qué deseo. Claro, te vas a dar cuenta que hay deseos, puede haber, no demasiados.
independientemente de los que haya, si es que el proceso de alcanzarlos parte desde ahí, el resultado es distinto, porque ya no estoy en la expectativa de lograr X para sentir Y, sino más bien ya estoy ahí, en contacto con mi esencia espiritual, y ahora vivo, juego el papel, participo de la ilusión que es el mundo físico desde ese lugar, y eso me otorga liviandad, eso me otorga dicha, eso incluso a veces hace que las cosas se den. Y como se dan de una forma fluida, el proceso se vuelve un disfrute. Luego, alcanzarlas también. Pero ha cambiado la dinámica de cómo hacerlo. Suena esto muy romántico y efectivamente sí que podemos caer en esa trampa de que desde una vida espiritual la vida siempre es mágica. Y esto obviamente es una falacia porque en el plano físico sabemos que las cosas no son siempre iguales. No puede ser siempre las cosas mágicas, no pueden ser siempre las cosas increíbles, felices y dichosas. El plano físico tiene esas fluctuaciones, estamos expuestos a ellos. Sobrellevar las fluctuaciones de la vida desde un sentido de identidad basado en la mente es muy duro, porque es muy difícil sortear esos cambios y sobrellevarlos. Va a haber apego, va a haber aversión. Nos va a costar muchísimo. Si es que en cambio participo de estas fluctuaciones del plano físico desde un contacto espiritual, desde mi esencia energética espiritual, pues entonces mi forma de lidiar con esas transiciones, esos cambios, esas dejar ir, esos apegos, cuando vienen esas aversiones y están en mi vida, las lidio de otra manera. Y el sufrimiento que me generan, si es que existe, es considerablemente menor al sufrimiento generado cuando vivimos desde la mente. Quiero proponerte un ejercicio. El ejercicio es muy simple. Tiene dos partes. La primera parte, journaling, ¿no? Escribir. ¿Quién soy? Saca lo que salga. No importa si dice, soy José Verdú, tengo 38 años, soy terapeuta del alma, coach de meditación, conferencista, una lista de cosas, me gusta las motos, la música. No importa lo que salga. Simplemente escríbelo, permítetelo soltar. Y luego léelo. Y observa qué encuentras ahí. Con esa conciencia de que lo que tú eres está más allá de todas esas cosas. Pero te va a dar algo ya de información el ver que has plasmado en el papel. Y la segunda, muy simple, es como una meditación. Vas a cerrar los ojos, sentarte en una postura cómoda con la espalda recta y con los ojos cerrados vas con tu mente a generar la pregunta ¿quién soy? Pero sin querer generar una respuesta desde la mente, ¿no? Porque si yo te digo ahorita 2 por 4, tu mente enseguida genera una respuesta, ¿sí? Sea cual sea. Vamos a vigilar esa respuesta automática de la mente, ¿no? Me pregunto con ojos cerrados ¿quién soy? Y observo, como el gato esperando que salga el ratón de su agujero, con esa atención. Y veamos qué pasa. Si te animas y hacemos esto más interactivo, cuéntame en los comentarios qué salió. Gracias por acompañarme en este tercer episodio. Recuerda que hay un nuevo episodio todos los martes y subo los cortos de cada episodio en mis cuentas de Instagram y de TikTok para que los puedas ver por partes si es que no tienes el tiempo de oír el episodio completo. Y recuerda, lo importante de todo esto y mi intención finalmente es cualquier cosa que yo pueda decir que pueda ser útil para ti, ya con eso a mí me basta. Así que llévate lo que resonó contigo y ponlo en práctica para que florezca como sabiduría. Hasta el próximo episodio.